una responsabilidad de Alan García directa, pero que sin embargo luego ese informe cambió, desapareció, se modificó y finalmente se excluyó de responsabilidad al expresidente. Víctor Andrés García Belaúnde estuvo de viaje, ahora ha retornado, lo hemos perseguido para que pueda estar con nosotros, para ampliar lo que en su momento dijo en Cuarto Poder. Yo había pedido al equipo de producción tener el byte, pero si está él aquí personalmente le podemos preguntar directamente qué es lo que pasó. Bienvenido, Víctor Andrés, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, hemos escuchado a Rosa Bartra, el debate todavía es mañana. Continúa. No, va a continuar, pero claro, uno dice, lo que se ha cuestionado aquí, incluso se ha pedido que este informe retorne a comisión bajo otra presidencia, porque se ha puesto en tela de juicio la objetividad del fujimorismo en la dirección de este grupo. Yo creo que hay que explicar bien el tema porque el que no está al tanto un poco es difícil que lo pueda comprender. Se han tratado 11 expedientes, como dirían algunos abogados, carpetas, 11 megaobras que se han estudiado profundamente y que se han llegado a conclusiones. 11. La comisión fue creada hace año y medio, casi 2 años, en realidad año y pico ha funcionado. Fue creada con el único afán y fin, y de acuerdo al reglamento, no podemos salirnos de ese criterio, para averiguar, investigar contratos y concesiones del Estado vinculados a estas empresas. Contratos y concesiones del Estado. Quien hace los contratos es el gobierno, quien entrega las concesiones es el gobierno. Por lo tanto, no hemos revisado otra cosa que no sea contratos. Y la relación con el Ejecutivo. Claro, exactamente. Es decir, quien hace los contratos es el Ejecutivo, no es el Poder Judicial, no es la Contraloría. Y tampoco han analizado si alguna votación en el Congreso favoreció esto de declarar de necesidad pública alguna obra, cómo se pudo haber cuestionado el tema de la interoceánica. Ese es cierto, pero además hay que tomar en cuenta que de acuerdo a la Constitución los congresistas no tienen mandato imperativo, por tanto no son responsables de sus votos. Ahora bien, pero ya que tú me haces la pregunta, quiero decirte lo siguiente. Hubo una comisión que integró la señora Zuccari, creo que fue, pero ella salió de la presidencia porque se encontró que tenía, creo que le mochaba el sueldo a su personal. Sí, claro. Entonces, la obligó a dejar el cargo. La obligó a dejar el cargo, el cargo lo asumió Reyardo, que también lo dejó por algunos problemas diferentes, por supuesto, y luego asumió el cargo finalmente el secretario de la comisión, que era Aurelio Pastor, y el vicepresidente era Juvenal Silva. Bueno, ese informe de ellos, que es una maravilla verlo, se votó y se consideró que no había ninguna irregularidad en la Interoceánica del Sur, ninguna irregularidad y ningún sobrecosto. Fue aplaudido por todos. Y ahí hay 59 votos a favor, 10 abstenciones y 14 en contra. Entonces, en ese momento, así se consideró. Hoy día la Comisión... ¿Estamos hablando de qué año? Yo creo que ha sido el 14, ¿no? Claro, porque ahora las conclusiones son totalmente diferentes. Así es. Entonces, en ese momento algo pasó. Exactamente. Porque o hubo o no hubo irregularidades. No, bueno, en ese momento alababan todo. Inclusive en la comisión se dio el lujo de exhortar al gobierno, al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Economía a soltar la plata para seguir con la obra. Bueno, eso hoy día la comisión ha hecho un trabajo diferente y ha encontrado 1000 irregularidades, no solamente eso, sino que en cada etapa se han duplicado los precios, inclusive hay etapas más cortas o menos costosas que otras que han costado mucho más que las otras. Entonces, todo eso está en el informe y algo ya fue adelantando hoy día la señora Bartra. Así es. Entonces, eso es lo importante. Ahora bien, entonces, volviendo al tema, la comisión va a ver 11 obras, contratos y concesiones, 11 obras. Por lo tanto, no hay acá aportes de campaña, hay obras entregadas por el Ejecutivo. Y por tanto, quien maneja el Ejecutivo es ministros, el presidente, viceministros, funcionarios en torno a los ministerios que ejecutan con la plata que tiene el Ejecutivo, que maneja el presupuesto. Entonces, sobre eso
lo que se ha encontrado es que hay dos, por lo menos nosotros encontramos 2 de las 11 obras, en el caso de Olmos y en el caso del tren eléctrico, que había algún tipo de responsabilidad que podía vincular al señor García. Pero cuando se discute el tema, evidentemente se aprueba ítem por ítem, se aprueba página por página, conclusión por conclusión. Cuando se llega a este momento y se debate el tema, evidentemente la votación fue 3, 2 y 1. Y me explico. La comisión tiene 7 miembros. Un miembro de APP, la señora Marisol Espinosa, había renunciado meses antes, pero no fue reemplazada por APP, a pesar que se le exhortó y se le dijo que coloquen podían a otra colocar persona, a otro miembro de la bancada. A otro miembro, o renunciar a su cupo y permitir que entre otra bancada como Nuevo Perú. Y no pasó. Que estaban deseosos de entrar. El señor Quintanilla quería entrar, pero no podía entrar porque no tenía cupo su bancada. O los no agrupados, pero lo bloquearon esa silla, quedó una silla vacía, quedaron 6. De esos 6, cuando viene la votación, votan 3 a favor de no incluir a García. Que son Beteta, Bartra y Mulder. 2 por sí incluirlo, el señor y Violeta y yo, sí incluirlo, y una abstención, el señor Humberto Morales. Si el señor Morales no se hubiese abstenido, hubiésemos sido 3-3. Claro, 3-3, un empate, pero quien resuelve el empate es el voto dirimente de la presidenta. En este caso igual. Sí, pero hubiese habido un voto dirimente y con una responsabilidad diferente. Entonces lo que usted está diciendo es que aquí el que falló fue Morales en su momento, que es el autor además del informe en minoría, donde se recomienda investigar a García. Yo no quiero hablar mal del colega Morales porque ha hecho un esfuerzo tremendo en trabajar allí, pero evidentemente él se abstuvo y también la responsabilidad la tiene APP, que no dejó la silla vacía, que no, o sea, ni comió ni dejó comer el perro del hortelano, o sea, no colocó un reemplazo y no se dio la plaza a otra bancada o un no agrupado. Estaba Gino Costa que quería ir, estaba el señor Jorge Castro que quería ir, que estaba el señor Quintanilla que iba. O sea, esta gente iban voluntariamente sin ser miembros de la comisión y participaban. Cualquiera de los 3 o alguien más han podido entrar, pero nada, con la silla vacía era complicado. Y siempre cuando hay número par, no impar, la votación cuando hay empate es complicada. Claro, y el voto dirimente es el del presidente o presidenta de la comisión, del grupo de trabajo. Que asume esa responsabilidad solo, porque él es el que dirime. En este caso, no hubo ni siquiera esa oportunidad. Claro, yo quería ir al tema del informe, el tema de Cuarto Poder, porque recuerdo que lo invitamos, usted lamentablemente había salido del país, estuvo aquí el congresista Violeta, detallando que además junto a usted fueron los 2 que dijeron no, hay que incluir a García. ¿Qué pasó con este informe técnico del que habla en Cuarto Poder? Es decir, ¿cómo es posible que los asesores de la comisión encuentren primero una responsabilidad y luego este documento sea ignorado? Bueno, pero es que puede pasar, porque son borradores finalmente. El informe se vuelve informe oficial cuando se aprueba. Antes, mientras no se apruebe, es un borrador. Ok, pero lo que usted dijo en Cuarto Poder dejaba a la interpretación que este informe, ustedes no se dieron cuenta en qué momento ya no aparecía en el documento que iban a votar. Sí. Es decir, no lo votaron nunca. No. No hubo opción de votar esa responsabilidad. No. Bueno, ¿ahí qué pasó? Es decir, simplemente se encarpetó. Por eso mismo, a la hora que plantean la votación de un informe que era diferente al anterior que habíamos visto, que se había repartido, pero que cuando tenemos a la mano el proyecto y lo discutimos en ese momento, vemos que hay una diferencia que puede pasar, o sea, tampoco es nada grave, que puede pasar, pero entonces dijimos... No es nada grave. No es nada grave. Estábamos hablando de encontrar... Está bien, pero estamos hablando de una diferencia sustancial. Se puede hacer precisiones de un informe a otro, pero no le llama la sospecha que un primer informe encuentre responsabilidad en un expresidente y que precisamente eso, en un contexto en el que se dice que la comisión está politizada, de pronto ya no tengan ese documento para la votación? Yo digo que es nada grave porque los informes son borradores y se pueden corregir. Pero en este caso... ¿Se justificó la corrección? En este caso, cuando vemos que hay una diferencia, en este caso notoria, porque no es una diferencia gramatical ni lingüística, ni de otras cosas menores, entonces lo que decimos es hay que incluir ese informe. Hay que incluir lo que se dejó de lado.
El borrador que se ha dejado de lado ¿Y hay qué que era incluirlo. exactamente lo que decía? Bueno, con responsabilidades después por colusión, por Lo que ha tráfico de presentado el congresista Morales en sí, este más informe o en menos minoría. eso. Sí, creo que eso era parecido en cuanto a los términos me refiero, ¿no? Ya, porque el documento de Morales, que es el informe en minoría de la Comisión Lavajato, dice, bueno, tiene 514 páginas, señala que García, exministros de su segundo gobierno, incluso congresistas todavía en funciones, habrían cometido infracciones constitucionales al haber creado un marco de legalidad irregular a través de la emisión de decretos de urgencia y decretos supremos relacionados a los proyectos Línea 1 del Metro de Lima, IRSA y los proyectos Olmos y Alto Piura para favorecer intereses privados. Ahora tenemos un informe en minoría que el congresista Morales dice va a entregar al Ministerio Público y al fiscal José Domingo Pérez, pero que ha afectado, sin duda, la imagen de la comisión en su totalidad. Bueno, pero es que la comisión vota de acuerdo a los miembros y al criterio de cada uno de los miembros, pero no es un voto definitivo. Finalmente eso pasa al Pleno, que ya está pasando al Pleno, y va a entrar un debate en el Pleno, y en el Pleno se puede corregir perfectamente bien. Se puede rechazar todo, se puede incluir. ¿Va a votar usted en el Pleno o como parte de la comisión? No, sí. ¿Sí vota? Sí. Ahora, Tengo que ¿y votar. votaría a favor de este informe en minoría? Entiendo. No. ¿Por qué no voy a votar en informe de minoría? Porque considero que es incompleto. Se trata solamente de varias cosas y creo que tiene muchos errores. Yo lo que voy a hacer es votar por el informe en mayoría, pero voy a pedir que incluyan las observaciones que hice en su momento, que es incluir a García y a otras personas más que han dejado de lado. Por ejemplo, el tema de Humberto Acuña, que se ha dejado de lado en Lambayeque, que también me parece inadecuado, porque tiene responsabilidad en Olmos y está en las conclusiones, pero está en la exposición de motivos, está en el informe, pero no está en las conclusiones. Entonces, eso me parece que también es una omisión que no se puede aceptar. Entonces, creo que lo que hay que hacer es votar, pedir que la votación se realice caso por caso, proyecto por proyecto. ¿Y eso va a poder porque de terminar los mañana? 11 proyectos hay 2 que tienen ese tipo de problemas, pero los 9 restantes están bien hechos. Claro, acá tenemos, a ver, en un resumen, proyecto IRSA encuentra responsabilidad de Alejandro Toledo, colusión, cohecho pasivo, tráfico de influencias, lavado de activos, Simóes Barata también, bueno, funcionarios brasileños, Pedro Pablo Kuczynski Godard, colusión, cohecho pasivo, propio tráfico de influencias, negociación incompatible. Estoy hablando de los funcionarios del Estado, básicamente, ¿no? En el gasoducto surperuano, Moisés Humalatazo, infracción constitucional, Nadine Heredia, lavado de activos, tráfico de influencias. Olmos, aquí está Ollanta Moisés Humalatazo, Pedro Pablo Kuczynski Godard, lavado de activos, dice en el caso de Kuczynski Godard, infracción constitucional en el caso de Humala, Centro de Convenciones, Ollanta Moisés Humalatazo, infracción constitucional, y René Cornejo, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, infracción constitucional, además del exministro de Vivienda, Milton Bonges también. Y así se han visto la central hidroeléctrica Chaqui, el hospital Lorena, donde está la responsabilidad atribuida a Nadine Heredia, la línea amarilla, Susana Villarán, correcto, tren eléctrico. Este es el punto El tren eléctrico en y Olmos. discordia, ¿no? Y Olmos. Correcto, pero en el caso del tren eléctrico, vamos, Enrique Cornejo, asociación ilícita para delinquir, Claro. Jorge Cuba Hidalgo, asociación ilícita para delinquir, Edwin Martín Luyo Barrientos, asociación ilícita para delinquir, Mariela Yanet Huerta Minaya, asociación ilícita para... Y todos estos, Claro. asociación ilícita y el señor... Ahí el tema es el siguiente, Aquí había una coima en el tren eléctrico de 8 millones y pico de dólares que han sido detectados y bloqueados en una cuenta en Andorra, y otra en Panamá. La banca privada Estamos hablando de 8 millones de dólares. Luego, hace poco, de Brasil ha venido una noticia de que hay 14 más, que no se sabe a dónde están. Hay que buscarlos. Pero el tema es, si hay 8 millones en manos de funcionarios de segundo nivel, viceministros y un asesor, que no han sido tocados, que no han sido gastados por ellos, pues se supone que están guardando el dinero a alguien. ¿A quién le guardan el dinero? ¿A los de abajo o a los de arriba? ¿Se lo guardan a García? Bueno, ¿Es su presunción? Bueno, se lo guardan a alguien, no a los de abajo. Nadie le guarda el dinero a ¿Pero quien quién está arriba? Está arriba Cornejo y está García. Exactamente. Está arriba el ministro y el presidente de la República. Ellos deben saber, por supuesto, a quién se le guarda el dinero. O es a uno, o es al otro, o es a los dos. Por eso hay indicios o presunciones de que ellos podrían estar involucrados. Cuando Y por lo Marisol tanto, Espinosa, y esta es una pregunta que le hago ya probablemente al margen de los tecnicismos propios del informe,
Cuando se renuncia o cuando se forma parte de un grupo de trabajo y uno encuentra este tipo de situaciones, ¿no? De pronto una información que no está contenida, en el pleno se puede solucionar, pero ¿por qué no pararse y plantar a la comisión? ¿Por qué no hablar? ¿Por qué no decir esta comisión está funcionando mal porque acaban de hacer una trampita? ¿Por qué no hacerlo? Porque realmente se sabe todo eso al final. La comisión desarrolla, durante año y medio, ha desarrollado 1000 audiencias, 800 audiencias, no sé cuántas, y uno va acumulando datos. O sea, realmente empiezas a armar el esquema al final, no al principio. Correcto. Correcto, sí, acá me decía que está incompleto el informe en minoría, pero habla de 383 decretos ese informe de urgencia, no está completo. O sea, hecho que evidenciaría una anomalía del Poder Ejecutivo debido a que su función no es legislativa, ¿no? Ahí habla también del vínculo, de la coincidencia entre las reuniones de Barata Alan García y los decretos que se emitieron, claro, para facilitarle. O sea, aquí hay dos cosas. A Primero, Odebrecht hay una acceso coima, sí. se ha destinado trámites, se ha creado decretos de urgencia, decretos supremos se han aprobado adendas y se han aprobado sobrecostos en 24 horas. En 24 horas, ahí lo dijo hoy día la señora Bartra, sí. En 24 horas se aprobó un aumento de más de 150 millones de dólares para la IRSA Sur, el tren de Lima. Entonces, con todos esos elementos, y estando además sabiendo que hay coima de por medio, que hay corrupción de por medio, y que es transversal, que ha habido corrupción con Toledo, con Humala, con el gobierno siguiente, PPK, ¿por qué no va a haber con García? ¿Por qué se le saca a García? Es imposible. O sea, finalmente nosotros no estamos juzgando, no estamos sentenciando, estamos entregándole elementos de un informe al Ministerio Público y a la Poder Judicial para que ellos investiguen. Claro, pero también hay una sanción política que sí puede tener el Congreso, es claro decir, una habilitación en los cargos, por ejemplo, para el desempeño del cargo público. Esa sí es una consecuencia directa, pero, no es que caiga en saco roto. Sí, pero en el caso del señor García, él no tiene inmunidad, ya la perdió. O sea, cualquiera lo puede denunciar. Por lavado de activos, cualquiera te puede denunciar. ¿Pero por eso no lo denuncia la comisión? Porque cualquier otro lo puede denunciar. Claro, no, yo no digo que una cosa excluya a la otra. Pero el Congreso sí podría inhabilitarlo para la función pública, ¿o no? Sí, podría habilitarlo, sí. Inhabilitarlo. Sí. ¿Piensa que lo deberían inhabilitar? Pero no sé si el procedimiento sea en esta comisión investigadora, ¿eh? Tendría que haber una acusación, ¿no? Y seguir un proceso de acusación. Pero, no sé, es un tema que habría que estudiarlo. Pero de hecho, esto va al Poder Judicial y el Poder Judicial tendrá pues que juzgarlo debidamente. Nosotros no somos abogados, no somos jueces, nosotros recogemos evidencias y las trasladamos al Poder Judicial. Eso es. Bueno, vamos a ver mañana qué sucede, pero en cualquier caso ya nos está anticipando que va a pedir una incorporación de esa información. Claro, cuando hemos votado, yo dije que debía incluirse, perdimos la votación, pero acto seguido dejé constancia, a través de 2 o 3 escritos, dejé constancia de mi posición, y lo que voy a hacer yo mañana es pedir que esos informes puedan incluirse en el informe final, esas observaciones, para que pueda incorporarse. Si la votación se gana o se pierde, dependerá del Pleno. Que estaba haciendo memoria sobre el tema de IRSA, claro, Rayardo se va porque encuentra debilidades en ese informe. No, Rayardo deja, incluso se aparta de Fuerza Popular. Pero, en fin, está bien, eso no es competencia en este momento del trabajo de la comisión, sino estas ausencias. ¿Cree que el informe debería regresar a otra comisión? Pero ese informe donde estuvo Rayardo tuvo 54 votos a favor de que todo era perfecto. 54 votos, 10 abstenciones y 14 personas que creyeron que sí había irregularidades. Uno de ellos que votó fue Rayardo. Pero ahí está el informe, ¿no? ¿Debería volver este informe a revisarse en una comisión como se ha pedido? ¿Bajo otra presidencia? Y que ya terminó la comisión. ¿Usted respalda el trabajo de Rosa Bartra a pesar de A pesar de los defectos, yo creo que ha hecho un buen trabajo. A pesar de los defectos. Estamos hablando de 11 expedientes. Estamos hablando de que acá hay 2 temas controversiales en 2 obras. Pero las 9 restantes están pregunta directa, que la exclusión de García es por esta podemos. sociedad que se atribuye al fujimorismo y a la APRA.
Porque los votos son Beteta. Probablemente, pero lo que no podemos tirar abajo es todo un informe. Correcto. Porque García no está. O Correcto. sea, A propósito no puede. de Alan el informe García, es mucho más que García. A propósito del presidente Alan García, vale la pena mencionar un tuit que ha publicado el día de hoy que yo quería, por favor, comentarlo con usted. El presidente Alan García, si es que él es el que realmente escribe en su cuenta de Twitter, ha publicado esto. A ver, él dice: como dice esta nota, si me adelantan el monitor, por favor, como dice esta nota, no hay evidencia de coimas. Y entonces, ¿por qué difaman? Otros se venden, yo no. Y lo que hace es citar una columna en Perú 21 que esta humilde servidora ha publicado el día de hoy. Pero parcialmente la ha citado. Pero la ha citado y la ha editado parcialmente. Parece que está de moda esto de las ediciones, ¿no? Bueno. Sospechosas. Porque sí vale la pena decir que nosotros hemos trabajado en el programa ampliamente el tema del Metro de Lima, alguna información manejamos y está claro y además se condice con lo que dice el congresista Morales, aunque usted considere incompleto el informe, que llama a sospecha que en un solo gobierno se haya emitido cientos de decretos de urgencia, que haya personal que haya renunciado por negarse a firmar informes que claramente favorecían a Odebrecht. Sí. Es decir, yo pongo ahí que no hay una evidencia porque no tenemos una evidencia de que García haya recibido el dinero. No, es verdad. Es verdad. No la cierto. hay, pero hay una responsabilidad del presidente desde el despacho presidencial para decir: me siento en la normativa de este país, me siento y yo lanzo mis decretos porque es parte de mis atribuciones, como ha dicho su abogado, para que la obra se haga, so pretexto de que hay que hacer obra. Claro, claro, y que se abra la obra y no importa el costo. Exacto, y que no importa el costo, ¿por qué? Y además no hay un solo informe técnico que sustente la necesidad pública de esas obras. Y lo exoneraron del SNIP, además. Y la gente del SNIP se fue. Nosotros hemos conversado directamente con gente del SNIP que renunció porque las presiones de Palacio de Gobierno eran insoportables. Yo entiendo de que un presidente quiere hacer una obra y terminarla antes que se vaya. Eso lo entiendo perfectamente bien. Pero no puede festinar trámites y pasarse a la garrocha una serie de requisitos y de normas legales para lograr ese objetivo. ¿Qué es lo que hizo? Así es. ¿Qué es lo que hizo? Estamos de acuerdo en eso. Y por eso usted cree que tiene que haber responsabilidad. Sí. ¿Cómo se llama eso? ¿Es una infracción a la Constitución? ¿Es una...? Bueno, son irregularidades, ¿no? Ilegalidades. Tú no puedes... has sacado decretos de urgencia para empezar... Acá está la lista de los decretos de urgencia. Y en el caso, a mí me preocupa más el caso de Olmos, porque Olmos se ha hecho una labor... Yo marqué algunos, nada más. Que es irreversible el daño que se ha hecho en Olmos. Claro, a ver, acá, por ejemplo, de la lista de todos los decretos de urgencia... Disponen medidas económico-financieras para garantizar la continuación de las obras del tramo 2 del corredor vial interoceánico Sur, Perú, Brasil y Sur, así como la asignación de recursos para garantizar su continuación. Es decir, se ha usado dinero del Estado. Claro. Habría que ver el soporte técnico que tuvo eso. ¿No? Dictan disposiciones extraordinarias para facilitar las asociaciones público-privadas. La IRSA Sur, ¿no es cierto? Sí. Claro. Incorporan recursos de presupuesto del Ministerio de Transportes para el año fiscal 2009 para el proyecto del corredor. O sea, estamos usando plata del Estado directamente. Sin ningún cuidado. Sin ningún cuidado. Medidas extraordinarias para la ejecución. Medidas extraordinarias para la ejecución del proyecto de extensión de la línea 1 del metro. Se declara de necesidad pública la ejecución de obras de irrigación y la intangibilidad de los terrenos que conforman el proyecto especial de irrigación. Pero Olmos. Lo de Olmos es peor porque se ha sacrificado Olmos. A pedido de Odebrecht se cambió el proyecto y ese proyecto que tenía que estaba hecho para irrigar 200.000 hectáreas se redujo a 38.000 y ese proyecto que tenía previsto 2 hidroeléctricas se anularon para rebajar la pared de la laguna o de la represa que se hacía de 85 metros a 42 metros, de tal manera que con esa caída no se puede hacer absolutamente nada. Todo eso se sacrificó para pagar no más y entregar menos tierras. Eso es irreversible, lamentablemente. Ahora, ¿cuál es su opinión sobre las declaraciones, ya yendo a otro tema, del exministro de Economía, Alfredo Torne, en el marco de esta investigación por Chinchero? Porque usted ha sido uno de los críticos de la adenda. Acá tengo un artículo del 30 de enero del año 2017, donde usted dice que se ha demostrado que los concesionarios son insolventes, no pueden pagar, tal es así que han pedido un cambio de contrato y ese cambio no se puede hacer. Es ilegal porque es cambiar la modalidad de APP por obra pública y eso no se puede hacer. Declaraciones del congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunte. Yo espero que él solucione su problema. Yo creo que él ha actuado un poco
presionado por el gobierno o por el señor Cuchillo, por el señor Zavala. No, pero aquí lo concreto es que hay una denuncia presentada en su contra por tráfico de influencias, cohecho, pero hay etcétera, una etcétera. denuncia que hizo el señor Amado Encoas en enero del 2017 que no avanza. ¿Se está usando políticamente Chinchero, cree usted, desde la Fiscalía? Yo creo que se está usando políticamente para no avanzar, lo cual es peor. ¿Cómo para no avanzar? Porque no se ha avanzado nada. Han allanado el local de Cunturuguasi, han encontrado una serie de cuentas en el extranjero, transferencias en el extranjero, y nadie dice nada. Pero entonces está de acuerdo con el cambio fiscal. Y han permitido que los socios de Cunturuguasi vendan en 350 millones de dólares la concesión de Paita, del puerto de Paita. Dos preguntas. Eso el Estado, el gobierno lo ha permitido. ¿Hay motivos para la denuncia presentada contra Torne? ¿Cree? No lo sé. Yo creo, probablemente, no lo sé, pero yo creo que él... Pero usted dijo claramente, o sea, acá tengo las declaraciones. Es probable que sí, yo creo que sí. Pero es probable, quizá, como si usted fue uno de los críticos más acérrimos. Así es. Yo creo que él tiene las mismas corruptelas, dijo, las mismas ineficiencias, los mismos favoritismos. Es un contrato de más de 169 páginas donde algunas partes están hechas a puño y letra. De acuerdo, pero ese es el contrato que se firmó antes, pues, en el gobierno de Humala, ¿no? Y lamentablemente la adenda que le dio vida al proyecto la firmó la señora Molinelli, que se le premió dándole la presidencia de salud. O sea, la autora de la adenda que le dio vida y que le cambió la fórmula a Chinchero y que hizo que el Estado pague el 80% cuando no solamente iba a pagar el 20%, es una señora que está hoy día ejerciendo ampliamente un cargo de absoluta confianza de salud respaldada por este gobierno. O sea, este gobierno no quiere investigar a Chincheros, evidentemente, no quiere dar facilidades para que Chincheros se pueda investigar. Y eso sí me preocupa. Eso, ok. ¿Alguna otra? Quizás sea bueno que el Congreso de la República nombre una comisión investigadora de Chinchero, que se hace interesante. ¿Sobre la adenda o sobre todo? No, en general, sobre Chincheros, desde... Porque el tema que involucra a Torne es la conversación con el Contralor, ¿no? Tráfico de influencias, es aquí sentarse a hablar con el Contralor y decirle... Él no firme ese contrato, evidentemente, el contrato venía del gobierno anterior. No, pero aquí es en tela de juicio lo que se está investigando es la conversación. Adenda. Es la adenda que se firma. Pero a la hora que uno investiga... Y como un ministro le pide al Contralor, oye, danos una mano, dale la bendición papal a la adenda, porque tenemos que sacar esto sobre pretexto del destrabe. La conversación es fatal. La conversación es muy mala. Por eso le preguntaba, ¿la responsabilidad podría darnos una respuesta directa? ¿Hay responsabilidad del exministro Torne o explicaciones pendientes al menos? Yo creo que hay responsabilidad de todos los que han actuado en la adenda. No solamente el ministro de Economía que presionaba al Contralor, sino también del ministro de Transportes del que momento estaba, creo que Yufra. ¿Del presidente Vizcarra? Bueno, Vizcarra antes, después Yufra, creo que estaba Yufra en ese momento, de Zavala, por supuesto. ¿Descarta un uso político por parte de la Fiscalía del caso Chinchero? Bueno, de hecho, el señor Pérez, que ha sido muy diligente en una serie de cosas, en el caso de Chinchero no ha avanzado. No ha avanzado. Bueno, Cuarto Poder Público sí, que hubo avances. Y es más, había pedido una ampliación. Había pedido una ampliación de 120 días hasta ayer y hoy lo cambian. Sí, bueno, me parece muy bien que esté cambiado, porque no tiene tiempo. ¿En qué tiempo va a tener ese señor? ¿En qué tiempo? Yo creo que tiene que tener un fiscal ad hoc que se encargue del tema Chincheros, y creo que ahora lo van a nombrar. Correcto. Muchísimas gracias, Víctor Andrés, por estar con nosotros. ¿Hacemos una pausa o tenemos un enlace? ¿Tenemos el enlace ya? Pausa y regresamos con más información en 2018.